Inge, buenos días. Buenos días, no se te ve, estás escondida, pues Cindy, aquí estás. No se te ve. Y ahí aprendo ya. ¿Y qué es de la otra compañera? Ya se debe conectar ya. Pasa, a ver si asoma la Melanie. ¿Qué fue? ¿No asoma? No, no se conecta, Inge. Ya le escribí. ¿Qué será, pues, esta muchacha? Esperemos un minutito. Prenderás la cámara, Cintia. Ya les han de haber dicho en la reunión que tuvieron ustedes. Sí, sí, ya aprendo. Es que estoy con mascarilla, ya aprendo. No importa, no importa, si es lo de menos.
Ay, ¿qué será? No hay más, pues solo las dos nomás están, ¿no es cierto? Y Cristian también, pero él tuvo una operación, entonces dijo que desde la otra semana empieza acá. Pero acá podrá coger esta materia si no tiene aprobado la otra. Pues. ¿Qué Ay, también sí, se... no sé cómo será eso. ¿No había una chica, una Kimberly también con ustedes? Ah, sí, sí había, pero no sé si se matricularía ahorita. ¿Pero ella seguía algo o ya también dejó de no asistir? Sí, el anterior semestre sí estuvo con nosotros. Dijo que se había integrado porque se había salido de estudiar, algo así nos dijo. Porque no ha sabido más también igual, igual como el Jimbo era. Entonces quedó en conectarse desde el semestre anterior, nada. Ay, sí, no sé. Es que de gana pierden tiempo, de gana pierden recursos. Ya están ustedes a un paso ya de terminar. Esto va rapidísimo. Ya verás, ya estamos terminando mayo. Prácticamente esta semana se acabó mayo, ya entran en junio. Ujú. Entonces así pasa rápido. Ustedes ya están, se supone que este semestre ya terminaron ya la tecnología. Terminan la tecnología. Entonces se descuidan, no se integran al curso, entonces se van. ¿Cuál más estaba con ustedes? Priscila. La Priscila igual, ¿qué también será de eso? Le dije yo que asista el sábado, le mandaba el link y a veces se conectaba 5 minutos y se iba. Y de ahí no apareció, de ahí no entregó deberes, no entregó nada, absolutamente nada. Que tenía No, problemas del pago, ni sé cómo, nada que ver. con ella sí no hablamos porque incluso tuvimos vinculación. Nosotros ya hicimos eso. Le estábamos escribiendo para hacer, pero no nos ha dado ni respuesta. Es que no deben descuidarse, eso te digo, perder tiempo, perder también dinero y todo. No. Entonces no importa donde uno esté, la cosa es que uno tiene que estudiar y uno tiene que ir progresando. Si no, de aquí, no asisten este semestre, el otro se les complica, ya un año que no asisten, y así sucesivamente, y no terminan, no logran terminar. Y Así yo sucede. sí, a pesar de tantas cosas que me ha pasado, sí seguí estudiando. No, es que eso también es parte, pues, ¿para qué uno se va a descuidar? Sí, sí. Es que para todo necesitas, pues necesitas ir preparándote más cada vez. Y Entonces es se va a que requerir. sí, luego no hay, no, ni con título hay trabajo. Yo andaba buscando y no hay. Claro. Ojalá, digo, ojalá que haya una buena perspectiva ya con este nuevo gobierno y como es, generar más fuentes de trabajo aquí. Ojalá. Es que lo único, aquí se habla en forma técnica, ¿verdad? En forma técnica, hay que hablar nosotros en forma técnica, para eso son las ciencias, ¿sí? Ya lo demás es una fraseología de esas,
comunes, corrientes, vulgares, lo mismo y lo mismo. O sea, nosotros en que ojalá, en la esperanza, en que puede ser, no, eso ya no, tenemos que nosotros pisar en la realidad. Entonces aquí, una de las cosas importantes del éxito, el éxito del gobierno, puede ser de este gobierno que recién ingresa, ¿sí? Es el éxito, eso es en cualquier parte del mundo. El éxito del gobierno es que traiga inversión acá al país. Eso es todo. Entonces ahí le hacen un monumento al presidente que ha traído inversión al país, porque la inversión genera empleo inmediato, y eso le favorece a todos. Favorece al Estado, favorece a las familias, favorece a los consumidores, favorece a las empresas, favorece a todo. Entonces, si vienen aquí inversiones fuertes de dinero, inversiones grandes de dinero, entonces di para el sector turístico, ya, para infraestructura del sector turístico. ¿Cuánto van a invertir estas empresas en el sector turístico? Para ello necesitan personas, necesitan personal para que trabaje, para que labore, ¿sí? En cualquiera de las actividades de la empresa. Actividades agrícolas, actividades industriales, actividades de construcción, todo. Pero eso es lo que... Por lo demás, olvídate, por lo demás es solo un cuenteo que se llama. Nos comen al cuento, ¿sí? Entonces, ese es el éxito, porque para eso son las técnicas, para eso es lo que se estudia. Y una de las partes, para eso es que se estudia las finanzas. Y una de las componentes de las finanzas son las inversiones. Entonces, las empresas hacen inversiones, todos los días hacen inversiones. Entonces, tienen que buscar financiamiento, tienen que buscar los recursos. Y aquí está encaminado a esto, encaminado aquí. Es que siempre nosotros estamos esperanzados en que por ahí se acuerde Diosito de ayudarnos. A más de que nos ayuda, fuera de lo vagos que somos todos. ¿Sí? Entonces, no hay esta parte de lo que se aplica las técnicas, las ciencias no se aplican. Entonces, por ejemplo, van a construir aquí, para fomentar el turismo, van a construir una cadena de hoteles, ya, aquí en el país, aquí en el Ecuador. En las principales ciudades, en las principales regiones, Quito, Guayaquil, supongamos, Cuenca, pues. Entonces vamos a construir hoteles. Solo para construir, ¿cuánta gente van a necesitar? Para el funcionamiento de los hoteles, ¿cuánta gente van a necesitar? Para que trabajen. Entonces ponen aquí plantas industriales en diferentes sectores del país. Ahí viene todo lo que es, y sobre todo la mano de obra tecnológica. Para eso son las tecnologías, para ese tipo de entidades, para ese tipo de negocios. Entonces ahí el éxito va a ser traer inversión aquí en nuestro medio. ¿Cierto? Por ejemplo, tú tienes dinero, dice, voy a poner un negocio, ya. Me voy a poner una panadería mediana. Ya, pues necesitas, el momento que haces la inversión, necesitas gente que trabaja, vas a dar trabajo como mínimo unas 4 o 5 personas. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que se requiere aquí. Pero lo demás no es puro cuento que nos... Cuando veamos si hacemos algo, pues aquí, porque vamos a ver la primera parte de esto. Ese mes anterior ya se estableció lo que es la administración financiera 1. Entonces ahora vamos a ver lo referente
a la administración financiera 2. Verás, ahí estaba en la plataforma también, ¿no? Como te escribí, está puesto el link. Ese link es para todas las clases. El ID y la clave. Con eso te conectas todos los días. Ya no necesitamos generar una por día, sino ya está puesto en la plataforma, con esa seguimos. Ya. Entonces vamos a ver lo que es la parte de la administración financiera 2. Y se inicia con el estudio de la administración del capital de trabajo. El capital de trabajo nosotros vimos como un índice financiero. ¿Qué es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente? El capital de trabajo, ¿sí? Activo corriente, pasivo corriente de sus componentes, ese es el movimiento diario que tienen las empresas. Las empresas diariamente utilizan activos corrientes y pasivos corrientes en sus actividades diarias, dentro de ellas. Entonces, ¿qué se va generando este capital de trabajo? Que está constituido por los activos corrientes o circulantes de una empresa. ¿Sí? Y también por los pasivos corrientes o circulantes, que son los pasivos corrientes o circulantes, que son deudas a corto plazo. Esto es diariamente de las empresas. Entonces, de la misma manera se tienen que manejar este activo corriente o circulante y este pasivo corriente o circulante, con la finalidad de que la empresa tenga la capacidad, con sus activos corrientes, tenga la capacidad de generar los ingresos con sus activos corrientes para pagar sus deudas, sus obligaciones a corto plazo, cuya cuenta de mayor valor dentro de sus deudas a corto plazo son lo concerniente a las cuentas por pagar a los proveedores, ¿sí? Como deuda a corto plazo. Entonces, dentro aquí están los activos corrientes o circulantes, el efectivo, el dinero, ¿sí? El exigible, las cuentas por cobrar, cuentas, documentos por cobrar. Y el realizable, lo que es el inventario de mercaderías. Esto todos los días las empresas, todos los días. Y en lo que respecta al pasivo corriente, deudas a corto plazo. Como decíamos aquí, las deudas a corto plazo, la mayor cuantía es las cuentas por pagar a los proveedores. Va a depender también del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa de tipo industrial, los proveedores son los que le otorgan la materia prima, los insumos a la empresa. Entonces queda con ese endeudamiento. Y si es una empresa comercial, entonces los proveedores le van a dotar a la empresa de mercaderías para su actividad. Ahora, dentro de esto, en lo que se maneja, sobre todo el activo corriente, el exigible, realizable, el disponible, el exigible y el realizable. ¿Cómo podemos hacer nosotros dinero de estas cuentas? ¿Cómo podemos generar ganancias? ¿Cómo podemos generar ingresos con el efectivo, con las cuentas por cobrar y con las mercaderías? Entonces, ¿cómo hacemos dinero con el efectivo? Tenemos excedente de efectivo. ¿Cómo hacemos más dinero? Vendiendo. No, no. A ver, tú tienes una cantidad de dinero. ¿Sí? De dinero. Estamos hablando de dinero en efectivo. Tienes un excedente de dinero. ¿Cómo haces más dinero con ese dinero? Con ese excedente de efectivo. Con inversión.
¿En qué? Puede ser. Porque esto es a corto plazo, ¿no es cierto? Menor a un año. Ya. Mm, o sea, no le entiendo. Una inversión, pero ¿cómo? ¿Pero cuál? A ver, Cintia, a ver. Sí, tú tienes dinero. Estamos hablando en efectivo. Ya. Ese dinero, para que no quede, tienes ese excedente, para que no quede ahí, como decir, ahí guardado, ¿no? En la caja fuerte o quede en un cajón guardado. ¿Qué haces? Normalmente, ¿qué haces cuando tienes tú eso? ¿O qué harías? ¿Ir a dónde? Al banco. Ya, correcto, ¿cierto? Entonces, cuando las empresas tienen excedente de efectivo, por eso estamos aquí, el disponible, excedente de efectivo, lo que hacen es invertir en el sector bancario, en Ah, depósitos a plazo fijo, a 3 meses, a 4 meses, y van generando más dinero del dinero que tienen. Para no, eso se llama, para no tener ocioso el dinero. ¿Sí? Entonces hacen, sobre todo estas pequeñas, inversiones no son pequeñas, ¿no? Estas inversiones a corto plazo. Entonces van generando, van ganando intereses por esa inversión. Cuando tienen estos excedentes, que pueden hacerlo cada 3 meses, a 3 meses plazo, a 6 meses, a 4 meses plazo. Va a depender cómo quieran ellos establecer. Entonces están ganando, están obteniendo ganancias del dinero que tienen. Entonces es una de las formas de obtener ganancia. Ya, ahora con las cuentas por cobrar, ¿cómo se hace más dinero? ¿Cómo se obtiene ganancias con las cuentas por cobrar? Cuentas, eh, documentos por cobrar. ahí sí sería vendiendo más. No, con las cuentas tú tienes aquí. A ver, hay dos formas de vender. Aquí está puesto. Sí, en efectivo y a crédito. Mm, Si vendes en efectivo, se transforma en el disponible. Entonces entra a caja bancos, entra el dinero. sí. Pero si vendes a crédito, se transforma en una cuenta por cobrar. Porque estás dando crédito, estás dando plazo. Pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo genero ganancia con las cuentas por cobrar? Esa es la Con, pregunta. con el interés. Claro. Entonces, muchas empresas, sobre todo de tipo comercial, sí, utilizan este activo que son las cuentas por cobrar para generar ganancias. ¿Cómo es que cobran cuando estas empresas comerciales venden sus productos, venden sus artículos a crédito? Y tenemos muchísimos ejemplos. Decimos el almacén de electrodomésticos, ¿cierto? Los almacenes de electrodomésticos. Entonces dice usted, venga, le damos tanto de plazo, ¿sí? Y le cobran un recargo, le cobran una tasa de interés. Eso es para esa empresa, es intereses ganados. Pero te tienen que vender a crédito. Por eso es que estamos hablando de la cuenta por cobrar. Cuando se vende a crédito es una cuenta por cobrar. Entonces, por darte crédito, por venderte a crédito, cobran un interés. Entonces, están generando ganancias porque los intereses que cobran son ganancias para la empresa. ¿Sí?
Y por ende con la mercadería, ¿no? Con la mercadería se produce ganancias porque las mercaderías se venden. Se venden. Son aquel bien que se comercializa, que se vende. Entonces, en eso consisten, parte de ello consiste en hacer que estos activos, ¿sí?, se manejen en forma eficiente y que generen ganancia a la empresa. No necesariamente estamos hablando de la mercadería, ¿no? Entonces la mercadería tiene que ser una buena mercadería, tiene que ser una mercadería de buena calidad para que igualmente se comercialice, se pueda vender. Entonces las diferentes promociones, ofertas que se hagan sobre las mercaderías para que éstas sean adquiridas por los clientes, por los consumidores, por los demandantes. Entonces, con esto generan, esto es todos los días del movimiento. Movimiento de dinero, movimiento de las cuentas por cobrar y el movimiento de las mercaderías. Entonces, ¿qué tienen que realizar las empresas todos los días? Las formas de ventas que tenemos aquí y el pasivo corriente. Deudas a corto plazo. La mayor, como digo, nuevamente repito, la mayor deuda que tienen las empresas a corto plazo es con los proveedores, porque también tenemos, por ejemplo, impuestos por pagar. ¿Sí? Tenemos también aportes por pagar la empresa. En este manejo, una simple fórmula que tenemos del capital de trabajo, si le definimos, es la diferencia matemática entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, sí, de los componentes de la fórmula que tenemos del capital del trabajo, el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, se va a tener un capital de trabajo positivo, capital neto de trabajo positivo. Si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Y lo contrario, si el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, si se va a tener un capital de trabajo, un capital neto de trabajo negativo. Entonces siempre está encaminado a que se tenga un capital de trabajo positivo, porque ahí mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Si tiene un capital neto de trabajo negativo, ¿cómo va a pagar? Pasivo corriente mayor que el activo corriente, ahí nos da un capital neto de trabajo negativo. Entonces no va a tener recursos para pagar esas deudas a corto plazo. Lo tiene que aquí establecerse, en cambio, el manejo adecuado para que el activo corriente, por lo general, siempre sea mayor que el pasivo corriente. Entonces las empresas deben o siempre buscan lo referente a la consecución de dinero a corto plazo. Hay dos tipos de inversiones que realiza la empresa. Inversiones a corto plazo e inversiones a largo plazo. Entonces, al generar del dinero a corto plazo, generalmente es para estas inversiones de la misma manera a corto plazo. Caso contrario, entonces las empresas entran, si no tienen un capital de trabajo positivo, las empresas entran en una insolvencia técnica y pueden llegar a incluso hasta quebrar las empresas. Entonces, fíjense aquí en lo que tiene que ver con las ventas. ¿Sí? Las ventas generan el efectivo y también establecen las cuentas por cobrar. Entonces, todos los días hace inversiones a corto plazo. Si es de producción, la empresa hará inversiones, si es de tipo industrial, de producción, hará inversiones en adquirir mercadería, adquirir materias primas e insumos para elaborar sus productos. ¿Sí? Y las otras, si es una empresa comercial,
todos los días tendrá que adquirir mercaderías para seguir con el eje de su negocio. Y a largo plazo son relacionados con las inversiones en activos fijos tangibles. Edificios, maquinaria, que es el ejemplo más conocido, la inversión en maquinaria, pero ese es a largo plazo. Y aquí va a depender del tipo de empresa para sus cuentas, ¿no? Efectivo, caja bancos. Valores negociables, sí, o inversiones financieras, esto también se llama inversiones financieras a corto plazo. Cuentas, documentos por pagar que tienen que ver con los clientes y el inventario de mercaderes. Este inventario de mercaderías. Ya estamos hablando nosotros en función del negocio de la empresa. Porque las empresas industriales elaboran sus productos y van a tener también inventario de materia prima aquí. Y van a tener el inventario de productos terminados o de mercaderías. Inventario de productos terminados también se denomina inventario de mercaderías. Entonces, esto es lo que se vende. No la materia prima, porque la materia prima adquiere la empresa. Compra la empresa. Esto es lo que se vende, las mercaderías. Entonces, es fundamental dentro de la estructura del activo corriente. Pasivo corriente. Cuentas, documentos por pagar, proveedores. Otros pasivos a corto plazo, como les decía, impuestos, tal vez préstamos bancarios a corto plazo. Deudas a corto plazo que tiene la empresa. Generalmente son con los proveedores. Entonces aquí tenemos nosotros el capital neto de trabajo. ¿Qué es la diferencia entre los activos corrientes o circulantes y los pasivos a corto plazo? Entonces, sin olvidarse que son activos, se llaman activos corrientes o circulantes. Y también el pasivo corriente o circulante. ¿Sí? Y el pasivo corriente o circulante también se le conoce como deudas a corto plazo. Entonces aquí lo que se recomienda en este manejo del capital trabajo que no ocurre en muchas empresas, frecuentemente no ocurre eso. ¿Sí? Que su capital de trabajo, los activos circulantes sean siempre mayores que sus pasivos circulantes o corrientes. Entonces ahí se presenta una mayor capacidad de la empresa por cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo. Y si tiene un capital neto de trabajo positivo y un valor representativo, también se puede utilizar para las deudas que se tengan o las deudas que se hayan adquirido a largo plazo, parte de ese capital de trabajo positivo. Siempre y cuando se establezca el análisis de las cuentas respectivas de dicho capital de trabajo a través del activo corriente. Entonces, el buscar en la empresa, ¿no es cierto? Es buscar. ¿Cómo hacemos para que este pasivo? A ver, veamos aquí, ya abrimos aquí, ¿no? Pues prácticamente estas cuentas son las que tiene la empresa. Dentro del pasivo, dentro del activo corriente. Ya. Caja bancos.
¿Sí? Tenemos aquí las cuentas por pagar, por cobrar, perdón. Y tenemos acá el inventario de mercaderías. Entonces la pregunta va relacionada, ¿qué tengo que hacer yo con el activo corriente para que en el capital de trabajo el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente o deuda a corto plazo? Ya. ¿Qué tengo que hacer aquí con los activos corrientes para que sean mayores que los pasivos corrientes? Dentro de las actividades de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya, esa es la pregunta. A ver, ¿qué tengo que hacer, Cintia? Para que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente. El activo corriente me dijo, ¿verdad? Sí, ¿qué tengo que hacer para que sea mayor? Más compras. No, es que aquí el manejo eficiente del capital de trabajo es que el activo corriente, aquí tienes la fórmula, ¿no? A ver, ¿dónde estaba aquí que le puse yo? Ya se me... Aquí. Dice que es la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Entonces, si ponemos aquí, entonces el capital de trabajo, ya. Activo corriente menos pasivo corriente. Ya. Entonces, para que tengamos un capital neto de trabajo positivo, el activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente. Es lo que dice, está establecido. Si es lo contrario, entonces tendríamos un capital de trabajo negativo. ¿Sí? Y en el manejo que dice la técnica eficiente del capital de trabajo es que el activo corriente debe ser siempre mayor que el pasivo corriente. ¿Cómo hago eso? Porque si no es mayor, entonces tendría un capital de trabajo negativo. ¿Y qué traía? Va a traer inconvenientes a la empresa. ¿Qué tengo que hacer yo para que el activo corriente sea mayor que el pasivo corriente? Dar más a
crédito No, para que genere interés. no, 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 no. Ya me confundí. Una de las cosas más importantes que tiene que hacer la empresa, ¿qué es? ¿Qué se hace con las mercaderías? Vender. Vender, pues. Sí. La empresa tiene que incrementar sus ventas. Sí. Entonces ahí va a tener un capital de trabajo, un activo corriente más alto. Porque las ventas, la venta, las dos formas de ventas de las mercaderías, vende más, vende en efectivo, va a aumentar caja bancos. Si da crédito, también va a aumentar las cuentas por cobrar. Entonces aquí, una de las cosas que tienen que hacer es vender más las mercaderías. ¿Sí? Tienen que ser mayores que los pasivos corrientes. Entonces lo que establece y lo que recomienda la técnica financiera. ¿Cierto? Estas desembolsos, salidas de dinero en efectivo deben ser controladas en un cierto nivel de capital neto de trabajo. Y así también debe la empresa saber endeudarse. Porque para endeudarse primero, ¿sí? Debe conocer para qué quiere endeudarse. Y si es que es para adquirir mercaderías, desde luego que esa mercadería ya debe tener un destino respectivo para vender. Entonces ya debe tener su mercado ya establecido donde la adquisición de mercaderías que hagan los proveedores se destinen a la venta ya en esos mercados. Entonces ahí tiene que luchar porque generalmente sucede lo contrario, que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente de la empresa. Entonces, y ahí tienen los inconvenientes con los proveedores. Entonces va el proveedor a cobrar cada semana y le dicen, no, espérenos un ratito hasta la próxima, hasta la próxima. ¿Por qué motivo? Porque no están estableciendo, ¿sí?, una actividad eficiente a través de las ventas. Porque las ventas no solo es el hecho de vender, sino también de la forma en que se vende. Si decimos nosotros, ¿cuánto se va a vender en efectivo? Entonces, en la negociación que se haga con el cliente. Entonces, supongamos que el cliente compra $20,000 del producto. Ya, ¿cuántos de esos 20 es en efectivo y cuántos a crédito? Y el crédito, ¿hasta qué plazo tiene para ser cancelado? Para poder cobrar. ¿Sí? Entonces, se determina de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos este pequeño balance. ¿Sí? Este pequeño balance que tenemos. Entonces aquí, ¿cuál es de lo que comprende el activo corriente o circulante? El efectivo, los valores negociables, las cuentas por cobrar
y el inventario de mercaderías. Y tenemos nosotros aquí el pasivo corriente o a corto plazo. Cuentas por pagar, documentos por pagar y pasivos acumulados. 2.300. Entonces dice la empresa de la totalidad de las cuentas por la totalidad de las cuentas por pagar, es decir, estos 4.000. 4.000 salía aquí. Cuentas por pagar pasivos, total de pasivos 2.300. Sí, esos 2.300 vencen al final del periodo. 500 de los documentos y 200 de las acumulaciones. Es decir, que la empresa tiene que pagar $1.600 inmediatamente. ¿Cómo se establece y cómo se hace la resolución de este caso dentro de la empresa? Ya. Pues ahí está el ejercicio, ¿no es cierto? Tiene un balance y tiene un balance general. Entonces tiene aquí los activos corrientes o circulantes y tiene los pasivos corrientes o circulantes. Entonces dentro de lo que establece para determinar la solución a este caso, ¿sí? La empresa dice que tiene que cancelar inmediatamente la totalidad de las cuentas por pagar. Luego 500 de los documentos por pagar, 500 sí, y 200 de los pasivos acumulados. Entonces establecemos nosotros si la empresa cuenta con ese recurso para poder pagar o si no, ¿qué tiene que hacer la empresa? Entonces el primer paso. El primer paso que establecemos es, como estamos hablando del capital de trabajo, vamos nosotros a calcular o a determinar el capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo ya conocemos nosotros que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, si nos acordamos un poquito del módulo anterior, del semestre anterior, en lo relacionado con los índices de liquidez. Entonces, el primero que calculábamos era el capital de trabajo. Y entonces calculemos, ¿no es cierto? El capital de trabajo va a ser igual. Activo corriente o circulante, aquí tenemos total circulante 4.200. Entonces tenemos ahí 80 dado en miles, ¿no? 80 más 400 más 200 y más 180. No es 4.200, no va a ser nunca eso. A ver, ¿cómo está esto? Tiene que darnos los... ¿Cuánto tengo yo? 800. 80 más 400 más 200. 680 más 180. Bueno. Ya, 860. No creo que sea. No, 4.200 dice que está ahí. 4.200. Menos el pasivo corriente que está aquí puesto, total pasivo corriente o circulante 2.300.
Sí, aquí está, total circulante o total activo, activo corriente o circulante 4.200, total de pasivo corriente o circulante 2.300. Entonces, primero calculo el capital de trabajo. 4.200 menos 2.300. Entonces nos va a dar un capital neto de trabajo positivo de 1.800. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. Porque el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Y tenemos un capital de trabajo positivo de 1.800. El segundo es determinar el índice de liquidez, el índice de solvencia. Entonces el índice de solvencia es igual. Eso también vimos nosotros del semestre anterior. Es igual al activo corriente o circulante sobre el pasivo corriente o circulante. Entonces reemplazamos los valores para calcular el índice de solvencia. Entonces tenemos 4.200 activo corriente o circulante dividido para 2.300. $1,83. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que la empresa dispone de 1,83. Sería, si es que le trasladamos en términos monetarios, $1,83 para pagar $1 de deuda a corto plazo. La empresa dispone de $1,83 de sus activos corrientes o circulantes para pagar $1 de deuda a corto plazo. Entonces vemos que es mayor, ¿no? Que sí puede pagar, porque 1,83 es mayor que $1. $1,83 es mayor que $1. Entonces, lo que aquí tenemos es nosotros el inconveniente en cuanto tiene que ver con el efectivo, con la liquidez. Entonces, aquí tenemos de efectivo, ¿qué es lo que tiene la empresa? Según el balance. Entonces, tiene 80 de efectivo, 400 en valores negociables solo en efectivo, 80 y 400. Entonces, en efectivo, la empresa tiene 80 más 400, $480. ¿Y qué es lo que tiene que pagar la empresa? ¿Sí? Tiene que pagar en efectivo. Porque se supone los pagos son efectivos, ¿no?
Entonces, según lo que tiene la empresa, aquí está. 500 de documentos, las cuentas por pagar, la totalidad de las mismas. Entonces, aquí tenemos nosotros, a ver, cuentas por pagar 900. Esto es lo que tiene que pagar la empresa. $900. 500 de los documentos y 200 de los pasivos acumulados. Sería 1800. Entonces aquí dice 500 de documentos por pagar. Y pasivos acumulados 200. Entonces pagar en efectivo va a tener un total estos tres valores, 9,5, 14 y 2, $16,600. ¿Sí? Y la empresa dispone apenas de $480. Entonces aquí hay un déficit de liquidez. Ya, entonces, ¿cuál sería? Tiene que pagar 1,600, pero cuenta con $480 de efectivo. 480 menos los 1,600. Entonces, aquí hay un déficit en cuanto a tener dinero en efectivo. Entonces, 1,600 menos 480. 1120. ¿Cómo? 1100 menos 1120. Ya, menos 1,120. Esto es lo que le hace falta en efectivo. Sí puede pagar la empresa porque los dos indicadores salieron positivos. Ya. Entonces, aquí, ¿qué tiene que hacer la empresa para buscar estos 1,120? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Mm, Hace falta 1,120 en efectivo. ¿Qué tiene que hacer para buscar ese valor? Dentro de la actividad, dentro con el activo corriente, con el pasivo corriente. Con el activo corriente, ¿qué tiene que hacer la empresa? Vender más. ¿Pero cómo? Vender a crédito. No, pues no, a ver.
Vamos a buscar, esto es lo que hace falta en efectivo esto. Por eso nos sale negativo, 1120. Ya. Con nuestro activo corriente, ¿cómo vemos la forma de obtener ese dinero? ¿Qué tenemos que hacer? Ya. Ya dijiste una cosa, pero ¿cómo? Vender a corto plazo, no. Vender ya. ¿Vender qué? Mercadería Ya, vender las mercaderías, vender mercaderías o parte de las mismas, ¿cómo? O la mayor parte, ¿cómo? efectivo. En efectivo, estamos hablando de efectivo. Veamos a ver si alcanza, pues. Entonces aquí tenemos nosotros aquí. Inventario de mercaderías 1800. ¿Sí? Entonces tenemos un dato en contra de 1120. Entonces tendría que por este valor las mercaderías, la mayor parte de las mercaderías vender en efectivo. Sabrá lo que hace la empresa. Aquí únicamente es la parte en que nosotros con el activo corriente buscamos la solución. Tenemos mercaderías, tenemos 1800. ¿Sí? Y nos hace falta 1120 en efectivo. Entonces tenemos que vender la mercadería en efectivo. La mayor parte de la mercadería en efectivo. ¿Sí? Una de las cosas que podemos hacer nosotros. Entonces, nada más, no es que nosotros nos vamos a inmiscuir en las funciones que tienen que hacer otras áreas o las actividades que tienen que hacer otras áreas, como es la de ventas. Nosotros no le vamos a determinar cómo tiene que vender en efectivo, ni qué tiene que hacer para vender en efectivo. ¿Sí? Entonces, esta es la parte, al vender en efectivo, esta es la parte que tiene que negociar con quién. ¿Con quién? ¿A quién se venden las mercaderías? Al, ¿cómo es? Al proveedor. ¿A quién venden? ¿A quién vende la empresa? A los clientes, pues a los clientes. Entonces tiene que negociar con los clientes, vender las mercaderías en efectivo o una parte o la mayor parte de las mercaderías vender en efectivo. Entonces tiene que negociar con los clientes. Entonces ahí establecerá la empresa, como le digo, nosotros no podemos inmiscuirnos en las otras actividades de las otras áreas de la empresa. Sí, sabrá qué tiene que hacer la empresa con los clientes, darles una oferta especial, una promoción especial, con la finalidad de que ellos paguen en efectivo. Nosotros hasta aquí llegamos. Ya, ¿qué más puede hacer? Viendo el activo corriente, viendo lo que tenemos de activo corriente. Viendo el activo corriente. Ya hemos topado las mercaderías. Ya. ¿Qué podemos hacer nosotros también? No, a ver, los inventarios. Ya está el inventario de mercaderías, ya tomamos en cuenta. Sí. Ya. Entonces, las cuentas por cobrar. ¿Qué tenemos que hacer con las cuentas por cobrar? Cobrar. A ver, A ver, pero no es que nosotros tenemos que cobrar, pero por ejemplo, esto todavía no se cumple el plazo para cobrar, pues. claro.
Todavía no está determinado que esto no es una cuenta que ya se ha cumplido el plazo. Claro que vamos a cobrar, pero por ahora necesitamos nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque aquí ya no nos queda, ¿no es cierto? Este es el efectivo. Sí, el efectivo y los valores negociables, se acabó el dinero de la empresa. Entonces nos está haciendo falta 1,120. Ya hemos hecho la primera solución dentro de esto. Sí, es que la empresa venda en efectivo sus mercaderías, para eso tiene que negociar con los clientes. La forma en que negocie, nuevamente repito, que les conceda a los clientes promociones, ofertas, algún beneficio, con la finalidad de que paguen por lo menos una parte en efectivo. Entonces, la otra que tenemos es las cuentas por cobrar. Y tenemos en cuentas por cobrar, tenemos 2,000. Y nos hace falta 110,000. ¿Ya qué tenemos que hacer? Es que si aún no se cumple el plazo de cobrar, no puede cobrar. Puede vender más mercadería, pero a crédito y así se No puede libera. vender a crédito, pues, porque a crédito queda la deuda. Entonces, lo que necesitamos es este rato, dinero. Ya hicimos con ya realizamos con el inventario de mercaderes. Entonces, aquí, con las cuentas por cobrar. Igualmente, ¿qué tenemos que hacer con esas cuentas por cobrar? Porque sí están aquí. Cuentas por cobrar están $2,000. Está 2,000. Y tenemos nosotros que cubrir 1,120. Pues igualmente nosotros hay que negociar con quién. ¿Con quién se negocian las cuentas por cobrar? Cliente. Ya, aquí tenemos las cuentas por cobrar. Tenemos que negociar con quién. Yo como empresa tengo que negociar. A ver, ¿con quién negociamos, Cintia? Con los clientes. Con los clientes, pues, porque son las ventas a crédito a los clientes que les hemos estado dando crédito. Con los clientes por pronto pago. Sí.
Entonces negociamos para que ellos nos paguen más antes del vencimiento. Entonces supongamos que ellos nos pagan a fin de este mes. Tenemos que cobrar a fin de este mes. Y nosotros necesitamos hoy día el dinero. Se negocia para que ellos nos hagan el pago respectivo, le damos igualmente algún beneficio a ellos. Está en la parte de negociación. O por pronto pago de los clientes. De estos clientes. Como te digo, si el 31 tienen que pagar el cliente hasta el 31. ¿Sí? Entonces nosotros negociamos, le decimos que necesitamos de este instante el dinero, necesitamos o que nos haga, aunque sea un pago parcial, y asimismo le damos algún tipo de beneficio al cliente. ¿Cierto? Cualquiera de las dos soluciones o ambas pueden ir en conjunto para dar la solución a cada uno de este caso. ¿Sí? Porque nosotros aquí tenemos que cubrir este valor de aquí, de 1120. Como hemos obtenido en los índices respectivos de capital de trabajo positivo y el índice de solvencia positivo, tenemos nosotros capacidad con el activo corriente para pagar las deudas a corto plazo. Lo que nos hace falta es efectivo. Nos hace falta efectivo. Y tenemos que buscar dicho efectivo. Entonces, hay empresas que se aplican esta técnica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fase de esto? Que ellos negocian con el cliente, tanto para vender las mercaderías como para cobrar las cuentas pendientes que tienen los clientes con la empresa. ¿Sí? Porque la otra que nosotros haríamos es, como nos falta este valor de los 1120, decir, bueno, hacemos un préstamo a corto plazo al banco y pagamos este valor que debe ser cancelado inmediatamente. En cambio, aquí no favorece. El seguirse endeudando no favorece. Porque tendríamos de otra cuenta que diga préstamo bancario a corto plazo. 1120. Entonces no podemos nosotros cubrir una deuda con otra deuda. No es aconsejable. Hay personas, hay empresas que hacen eso. Tienen una deuda, lo que hacen es adquirir otra deuda para pagar la primera deuda. ¿Sí? Entonces, siguen en ese ritmo, siguen en esa forma de manejarse y eso trae perjuicios porque va a llegar un instante en que no van a poder obtener otra deuda para seguir pagando, para seguir cubriendo deudas anteriores. Entonces, ¿para qué me dedico? Si yo sigo acumulando la deuda, ¿no? Sigo teniendo deudas más altas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pequeña pregunta con relación a esto? Así se soluciona, ¿no? Es una de las técnicas para solucionar. ¿Por qué? Como había dicho yo, ¿cierto? Las empresas primero miden este activo corriente. Miden el capital de trabajo. Sí podemos pagar, pero lo que pasa es que no se dispone del efectivo. ¿Con qué se pagan las deudas? Con dinero, con efectivo. Pero no contamos con suficiente liquidez. No disponemos de suficiente dinero. Y tenemos que buscar la forma.
Esta es una de las que se establece. Entonces, en ambas hay la negociación con los clientes, en ambas fases. Los clientes que nos compren más mercadería, porque sí tenemos mercadería disponible, ¿sí? Pero que nos paguen. Esas mercaderías nos paguen en efectivo. Entonces, repito, ahí vendría ya del respectivo departamento cómo negocia eso con el cliente. Algún beneficio que se le dé al cliente. Y la otra está relacionado con las cuentas por cobrar con los clientes. Entonces, si el cliente, un cliente, debe los 2,000, decirle, bueno, págame en efectivo, yo te voy a hacer una disminución de 2,000, te va a hacer una disminución a 1,900. ¿Sí? O algún tipo de beneficio que le dé con respecto al negocio que tiene la empresa y que le favorezca al cliente. Porque el cliente tampoco va a decir, ¿no? Le dice, ¿sabes que necesito efectivo? ¿Puedes pagarme antes de que se cumpla el plazo? Le va a decir, no, pues hay un plazo establecido, hay un plazo negociado. Entonces, te ofrezco alguna cosa, te ofrezco algo, te ofrezco, le dice, te ofrezco en la próxima compra que me hagas, en la próxima venta que te haga, darte un descuento más alto o darte un buen descuento. Pero yo necesito el dinero en efectivo. Entonces hagamos ese tipo de negociación. Ya depende de la imaginación que se tenga y de la forma de negociar con el cliente. ¿Sí? Entonces esto se presenta diariamente. Se presenta cada rato, que no se dispone de efectivo, que es uno de los problemas que siempre existen en las empresas. Pero aquí en esta solución no tenemos nosotros que buscar otro endeudamiento más. No podemos seguir nosotros endeudando. Sí, porque vamos a tener aquí, disminuimos esta cuenta. De las cuentas por pagar, disminuimos los 900. Entonces, después de unos días tenemos otra vez que recurrir al proveedor, que era al comienzo a este proveedor de cuentas por pagar y solicitarle mercaderías. Otra vez tenemos otra deuda. Y asimismo un plazo para poder pagar. Igual con los documentos o pasivos acumulados. No es que ya pagamos, pero seguimos nosotros con la deuda respectiva. Porque aquí, si es que hacemos un préstamo bancario a corto plazo, vamos a tener una deuda dentro del pasivo de 1,120. Entonces vamos a tener en el pasivo, aquí tendríamos nosotros préstamo bancario a corto plazo, 1,120. Disminuyen estas cuentas, pero estas nuevamente se comienzan a obtener un valor debido a que la empresa tiene que volverse a endeudar con los proveedores y algún otro tipo de pasivo acumulado que tenga. Por ejemplo, no ha pagado los impuestos. Entonces, si no ha pagado, entonces ya se va nuevamente acumulando esta cuenta y le va a llegar, le va a llegar. No es que ya pagó esto y se acabó, quedó borrado, no. En el próximo periodo, que puede ser de días o puede ser de semanas, ya está otra vez endeudándose. Con los proveedores sobre todo. Porque es permanente lo referente a los proveedores. ¿Sí? Entonces hace dos tipos de referencia, dos tipos de soluciones, que son con los clientes. Entonces a ver hasta cuándo obtiene los valores respectivos. ¿Qué requiere para pagar? Entonces, en esta pequeña introducción que tenemos nosotros del capital de trabajo.
Ya, entonces, en este capital de trabajo, todos estos documentos están en la plataforma. No sé qué es lo que me quieren decir que mandan un mensaje, no les entiendo yo nada. Cada que mandan no les entiendo nada. A ver, espérate para indicarte porque dicen que indiquen. No sé qué quiere que indique. Entonces aquí establece, dice, los estudiantes que no están matriculados, dice. Sí, que tienen que realizar el respectivo proceso. ¿Ya te matriculaste, Cintia? Ya hice, ya me matriculé yo. Ya, entonces ya está para matricularles en la plataforma, porque aquí dice que entren a un enlace https dos puntos doble slice Sí, sí me sudamericano llegó ese enlace. sudamericano quito.edu.c slice admisiones slice. Entonces, mediante ese enlace se pueden matricular y que envíen el comprobante respectivo del pago que se ha hecho de la matrícula. Sí, Ahí ya tienen me todos los pasos. matriculé yo. Eso es lo que dice, ¿no? Pues, ¿qué más dice aquí? Algo más dice aquí. No les entiendo yo, pero trato de deletrear qué dice. Bueno, así está puesto. Entonces, espérame un segundito nomás. Ya, entonces siguiendo con esta parte del capital de trabajo. Hice una pregunta. Sí, Vamos a tener hasta la 1. sí, ¿por qué? Ya. Es que son las No, 2 horas, ya después ya veo para cómo es igual al otro curso, que sea a las 10 en el caso y en el otro a las 8 con el otro curso. Solo esto a ver cómo están arreglando esta cuestión de las redes del internet nomás es. ay, ella. No hasta la 1 es, hasta la 1 es. Sino que ustedes como siempre sea para que tengan tiempo para que puedan entrar a la clase, todo eso, entonces un poco más de tiempo. Porque si no te acuerdas cuando tenían a las 8, ¿a qué horas entraban? ¿A qué horas se conectaban? 8:15, 8:20, por ahí era. 8:30 a veces. Ese me acuerdo. Por eso, pues por eso mismo. Entonces por ahora está, como te digo, para ver cómo están esta cuestión que están arreglando. Ya. Esa es la primera fase que tenemos referente a estos conceptos del capital de trabajo. Entonces luego vamos a establecer. ¿Dónde estaba esto?
Entonces aquí, ¿no? En lo que tiene que ver con el capital de trabajo neto. Implica la administración del activo corriente o circulante y del pasivo a corto plazo o circulante. Y se define el resultado de la diferencia de los activos circulantes y los pasivos circulantes. Por eso, incluso aquí en el gráfico, este gráfico que está aquí, esto representa a los activos corrientes o circulantes. ¿Sí? Hasta el gráfico establece que recomienda la técnica financiera que el activo corriente o circulante sea siempre mayor que el pasivo corriente o circulante. Entonces, igualmente, ¿no? Los activos circulantes o corrientes, el efectivo en caja bancos. Inversiones temporales, como dijimos ahí, inversiones a plazo fijo menores de un año. Cuentas por cobrar, clientes, documentos y en los inventarios. Sobre todo, lo más fundamental aquí es el inventario. Aquí está puesto el inventario de productos terminados o mercaderías. Este es el más fundamental de todos los anteriores. Porque la materia prima tiene que procesarse. Y acá tenemos el inventario de productos en proceso. Todavía no está acabado el producto. A lo que nosotros nos interesa dentro del manejo del activo corriente es el producto terminado, es decir, la mercadería, que es la que se va a vender. Claro que son parte del activo realizable los inventarios de materia prima, de productos en proceso y de productos terminados. Pero lo que interesa ya en materia financiera es el producto terminado, la mercadería. Entonces, prácticamente estos dos inventarios, solo en la parte de cuantificación, están dentro del activo realizable. Pero ya, como el funcionamiento en cuanto a la parte financiera, sí, únicamente se considera aquí el producto terminado, es decir, la mercadería. Dentro de los activos pasivos corrientes, aquí igualmente tenemos los proveedores, cuentas, documentos por pagar, proveedores, impuestos por pagar y los créditos que son a corto plazo, no mayores de un año. Ya, la administración del capital de trabajo. Se refiere al manejo eficiente de los activos circulantes y los pasivos o deudas de corto plazo. ¿Sí? Hablamos de eficientes que tienen que ser, en una palabra, tienen que ser bien manejados. Tanto el activo corriente como el pasivo corriente. No por el hecho de ser una deuda, no se va a manejar. La empresa tiene que medir los niveles de endeudamiento y este es un endeudamiento a corto plazo. Tiene que medir bien ese endeudamiento. Las políticas del capital de trabajo. Políticas en cuanto tiene que ver a las ventas de la mercadería. Políticas que tienen que ver en cuanto al crédito, a la cobranza con los clientes. Políticas en cuanto tienen que ver al pago a proveedores. Entonces, estas son decisiones básicas encaminadas al manejo eficiente de los recursos. ¿Sí? ¿Por qué? A través del manejo eficiente se determina el nivel de inversión en activos corrientes o circulantes. ¿Cuál es ese activo corriente o circulante que todos los días hace inversión en empresa? Si se trata de una empresa de producción en materia prima e insumos, si se trata de una empresa de mercaderías en mercaderías. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la empresa, digamos, la empresa comercial, compra al proveedor la mercadería y luego lo vende con un margen de ganancia? Entonces, al venderle lo que la empresa en sí guarda la parte de ganancia. ¿Sí? La otra diferencia en lo que tiene que ver con las ventas, eso utiliza para nuevamente volver a hacer estas inversiones en dichas mercaderías. Por eso habla aquí
el nivel de inversión en los activos circulantes, por ejemplo, en mercaderías, y la forma en cómo deben ser financiadas a corto plazo. El proveedor es un acreedor a corto plazo. Entonces, tiene que ver estos dos niveles. Entonces, para poder hacer inversiones en mercaderías, para poder comprar mercaderías, entonces tiene que también basarse en el nivel de ventas que tiene la empresa. Si va aumentando las ventas, va a tener que hacer más inversión en mercaderías. Entonces va a necesitar, si es del caso, más dinero o va a necesitar más financiamiento para adquirir esas mercaderías. ¿Sí? Si vende menos, entonces su inversión va a ser también menor. Entonces, todo está en relación a las ventas, al mercado que tenga ellos, para que la empresa comercial pueda realizar sus actividades, pueda establecer su negocio. Está en función del mercado, de la demanda que tenga la empresa en el mercado. Entonces aumenta los niveles de ventas, entonces está aumentando su mercado, va a hacer más inversión, porque va a comprar más mercaderes. Asimismo, va a pagar más mercaderes. También va a tener más márgenes de ganancia. ¿Sí? Entonces, el nivel de inversión apropiado, porque hay un error. A veces se comete errores en cuanto tiene que ver, en este caso, en la inversión en mercaderías. Es una inversión, es esta actividad comercial. Entonces, en la cual se adquiere mercaderías y se vende con un margen de ganancia. Entonces, ha habido errores en los cuales aquí empresas, ¿sí? Han adquirido mercaderías, entre comillas, aprovechando una oferta que hayan hecho los proveedores o que hacen los proveedores, unas buenas ofertas con descuentos y todo eso. Entonces aprovechan y se abastecen de mercaderías. No han medido el nivel de inversión apropiada a corto plazo. No han medido el nivel apropiado de abastecimiento de mercaderías, que está en función de la demanda del mercado. Entonces, ¿qué ha pasado con esas empresas? No han podido vender lo que esperaban vender. Es que su mercado solo tiene eso. Su mercado tiene una limitada demanda para sus productos, no tiene más. Entonces se queda con esa mercadería y le trae problemas a la empresa. Ha comprado mercaderías en exceso. Entonces, eso no se puede comprar mientras no se hagan los estudios respectivos del mercado y que se determinen cuantitativamente, es decir, sacando los resultados respectivos para incrementar la inversión en este activo que son las mercaderías. Entonces quedó con las mercaderías y ahora venda. Entonces, ¿cómo va a incrementar sus ventas? ¿Cómo tiene que incrementar sus ventas? Y las formas, ¿cómo serán financiadas? Son dos partes importantes que tiene que considerar dentro de la administración del capital de trabajo. Ya, entonces, una vez hecho este inicio de lo referente al capital de trabajo, al manejo de los activos corrientes o circulantes. ¿Sí? El dinero tiene que manejarse bien, no puede desperdiciarse el dinero de la empresa, no puede destinarse a malas inversiones porque se pierde. Entonces, ¿cómo la empresa, cómo cree que va a vender si su mercado es limitado? ¿Cómo cree que va a vender más? Y se abastece de mayor mercadería, ¿cómo cree? Entonces no puede adivinar. Si no aplica las técnicas, no puede adivinar.
Sí, pero previo a eso, si tiene, ¿sí? Ha determinado cuantitativamente que en ese mercado, en esos otros mercados, ha aumentado la demanda de los productos de la empresa, entonces ahí tiene que abastecerse más. Pero los niveles, lo que se establece, los niveles que no recomienda que no tengan o que no adquieran en exceso mercaderías. Sí, porque hay mercaderías, la diversidad de mercaderías que tenemos. Las mercaderías en las cuales, ¿sí?, tienen una duración de tiempo en el mercado, ¿sí?, que vienen dado también por estas innovaciones tecnológicas también. ¿Sí? La tecnología, como es cambiante, entonces vienen nuevas tecnologías y las anteriores que no son o que no difieren de mucho plazo en que han sido adquiridas ya quedan obsoletas. Sí, por eso ustedes han visto, fue una de estas las razones en las cuales, ¿sí?, unas empresas que antes había muchísimos negocios pequeños de distribución de telefonía celular. Que tuvieron que salir del negocio porque tenían mercaderías que por la tecnología quedaron obsoletas y compraron aprovechando. Porque también aquí es, ¿no? La parte de lo que es también la viveza de la gente. Entonces le dicen, aprovecha, tengo un buen precio para este bien, para este artículo. Te voy a dar con un buen descuento. Entonces, se abastece en una cantidad un poco considerable, pero por efecto de la tecnología quedó obsoleta. Y por ende, ¿qué ha sucedido? ¿Sí? No puede vender, pues no puede vender. Y había muchísimas empresas que tenían este negocio. Se veía nomás frecuentemente distribuidor de celulares, distribuidor y de accesorios de celulares. Fíjense que hasta en los accesorios es diferente. Es que la tecnología avanza. Es que la tecnología es lo que le mata, lo que le friega. Así como le favorece, también es una amenaza para nosotros. Era un buen negocio. ¿Qué hacen ahora? Los pequeños comerciantes que son de celulares, ellos están en función de lo que quiere el cliente y tienen un nivel de existencias muy pequeño en cuanto a celulares. No es que tienen en gran cantidad. Lo que le dicen es que le pueden adquirir, le pueden conseguir ese celular para el otro día, el momento que le hacen la petición. Entonces, por lo general se abastecen muy poco por el mercado que es cambiante. Sí, era un muy buen negocio, sino que el no medir estas partes de lo que es la mercadería que debe estar en función del mercado. Y generalmente estas empresas, muchísimas de estas empresas, pequeños negocios, pequeños emprendimientos tuvieron que terminar. Sí, y así se tiene que ver en función del mercado, en función del mercado. Hay productos o servicios que tienen una duración respectiva y que muchas veces le obligan a la empresa a cambiar de negocio, le obligan a cambiar de negocio. Porque ya no puede seguir con ese negocio está obsoleto, ese negocio ya está fuera del mercado. ¿Cierto? Uno de esos, hubo una época que tenía una alta acogida, era por todos lados. Igualmente las famosas cabinas telefónicas. Entonces, estas cabinas telefónicas primero eran a través de CNT, que es ahora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que antes era Andinatel.
Entonces, por todo lado era que se tenían estas cabinas. Era un buen negocio porque la gente no disponía de un lugar o no disponía de las tecnologías para poder llamar por teléfono. Entonces iba a estos lugares a llamar por teléfono, a las cabinas, que no era más que un sistema que estaba controlado por a través de un computador, ¿sí? Con el alcance respectivo en cuanto a la señal telefónica. Y además porque el servicio de celular que era anteriormente era muy costoso. Ahí salía hasta ¿cómo es? Un minuto salía cercano que se pagaba por un minuto de consumo de un celular, se pagaba hasta $1. Entonces a través de estas cabinas que se iban, ¿no? Lo que antes era en la tienda del vecino se alquila teléfono. Pues luego pusieron, como les digo, comenzó con CNT a poner las cabinas. Luego las otras comercializadoras de celulares, como era Claro, antes era Porta, no, Claro era Porta. Y la otra, Movistar, que antes no me acuerdo cómo era también, Belsau creo que era. Bueno, también comenzaron con las cabinas telefónicas igual. Entonces proliferaba por todos lados. Por el costo que tenía el celular, era un precio alto del celular. Para llamar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? La misma tecnología, las mismas operadoras, sí, fueron los primeros competidores para los pequeños negocios. ¿Por qué se tenía? Cabina telefónica, un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio. ¿Sí? Entonces, estas mismas empresas, las mismas telefónicas, establecieron a través de la tecnología, del avance tecnológico, quedaron absolutamente. Si habrá en nuestro medio alguna distribuidora del celular que son muy pequeñas, ¿sí? Y son, en cuantía son muy bajas, son muy pocas las que tienen esto. Deben tener un capital fuerte de giro y también adaptarse a los cambios tecnológicos. Entonces, todo lo que es eficiente para poder vender el activo circulante. Cuando viene este tipo de artículos con una tecnología nueva, entonces tratar en lo posible de vender, porque cambia la tecnología, cambia la tecnología. Entonces tuvieron que desaparecer. Estas cabinas telefónicas ya no hay en ninguna parte. Por ahí medio que a veces se encuentra un café net, a veces por ahí, que ya tampoco se han perdido. Es que es por la tecnología que tiene el celular como reemplaza. ¿Sí? ¿Cómo reemplaza los productos de un celular? Un celular ya más sofisticado. ¿Sí? ¿Reemplaza qué? Por ejemplo, a la tablet ya queda obsoleto. Solo que tenga una buena tecnología la tablet. Pero ya ¿Por no qué? se ve mucho los tablets. Porque el celular tiene, pues el celular tiene. Claro. El celular ya de los nuevos, de los de mayor tecnología, tiene todo eso. Entonces, ¿para qué comprarse una tablet? Entonces han reemplazado muchos de estos, en base a lo que es la innovación tecnológica, han reemplazado muchísimo a muchas empresas. Entonces ahí lo que tienen que las empresas, ¿sí? Medir los niveles que hemos visto aquí en estos archivos, ¿sí? Estos niveles referentes a cada uno de ellos. Porque si no se ve afectado, como estos diarios de la empresa se ve afectado. ¿Dónde estaba esto que tenía? Para realizar las inversiones respectivas. Y así han reemplazado a muchísimos de lo que tiene que ver. También prácticamente desaparecieron
aquellas empresas en las cuales, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaban estas empresas? De las empresas que vendían cámaras fotográficas, ¿sí? Y también revelaban fotos. Entonces uno compraba una cámara fotográfica con el rollo que decían, ¿cierto? Y tomaba las fotos y luego llevaba el rollo para que sea dentro de esa empresa obtener las fotos respectivas. Entonces, ¿sabe? Igual a través de la tecnología, se toma la foto con el celular. Ahora que tiene ese gran alcance en cuanto a los pinceles, ¿qué llaman? Tienen unas cámaras de los celulares, tienen una cámara fotográfica de muy buena resolución. Entonces queda tomada la foto y lo que se hace es bajarle al computador y se compra el papel para imprimir y se imprime las fotos al gusto que uno quiera. Entonces, ¿cómo van reemplazando todo eso? Entonces, no se cometen errores en cuanto a la adquisición de estos productos, de estas mercaderías, porque tienen que hacerle funcionar bien el activo corriente. Y uno de ellos, importantísimo, del activo corriente son las mercaderías. Tiene que ser el manejo eficiente de las mercaderías. Entonces, se quedan empresas con productos obsoletos o se quedan con exceso de esta mercadería. Y tienen que pagar porque se han endeudado para adquirir. Estas mercaderías se han endeudado, ¿sí? Tienen que pagar, entonces no pueden generar suficiente dinero porque no pueden vender. Esa es otra cosa diferente. Que tengamos con qué, pero en cambio aquí no tenemos porque no podemos vender, que es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Se refiere a cada uno de ellos que se establece, que se determina. Entonces el manejo de ellos. Asimismo, en empresa, el crédito, ¿no? Las cuentas por cobrar. No se debe dar exceso de crédito a los clientes. Entonces, todo en función de las políticas que se maneje en relación al capital de trabajo. Ya. Bueno, entonces por ahora vamos a dar por terminado. Ojalá ya que te comuniques con la compañera para que se puedan conectar mañana, pues. Ya le digo. Sí que tienen que conectarse porque solo las dos están. ¿Sí? Verán que es una hora incluso apropiada para que ustedes ya descansen y todo y se conecten. Ya, entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿Hecho? Ay, Ya, hasta mañana.